te dijera que en el mundo de que el futuro de la IA y el anime es peor de lo que crees. Porque hace poco creo que se empezó a admitir una serie, otro anime que está hecho totalmente por IA. Y hace años en Netflix hubo incluso una polémica de que había un corto animado hecho totalmente por IA. Que no es que esté fea ni nada, pero madre mía, se ve que el trabajo le falta bastante por pulir, ¿no? Si quieren intentar hacer que una IA haga un anime completo. Así que vamos a ver el futuro de la IA y el anime es peor de lo que ¿Y crees. si te dijera que el anime que estás viendo no lo hizo un humano? Sí, lo Se sé, a día de hoy es más o imagina. menos normal, ya que la IA ha dado saltos agigantados en los últimos años. Puede dibujar, puede animar, Ya. escribir, imitar estilos y, lo peor, muchos estudios ya lo están usando a día de hoy. La industria del anime está al borde de una transformación total, de cambiar. Tanto que siento que decir el futuro del anime y la inteligencia artificial ya ni siquiera es correcto. Lo que te diré hoy no es una predicción, sino que muchas cosas que ya están pasando y que están a tan solo unos 3 pasos de nosotros. Hoy te voy a hablar de qué es lo que está pasando entre el anime y la inteligencia artificial. Y como si no lo entendemos ahora, puede que cuando lo notemos Será tarde. ya sea demasiado tarde. Acompáñame a hablar de inteligencia artificial y animación. El rechazo a nuevas tecnologías en el arte no nació con la inteligencia artificial y tampoco con el anime. A lo largo de la historia del cine, cada avance importante de hecho vino acompañado de una crisis, y esta, la de la inteligencia artificial, no es la primera vez que se habla de algo como el fin del arte. En los años 20 el cine se enfrentó a su primer gran cambio, el sonido. Hoy es impensable una película sin audio, pero en ese entonces muchos directores, especialmente del expresionismo alemán, estaban en contra. Creían que el cine se debía narrar solo con imágenes y, Sí. aunque hoy suene exagerado, tenían una especie de punto. Construir narrativa visual era mucho más difícil que resolverlo con diálogos. El sonido simplificaba bastante y eso, para los más puristas, era, entre comillas, hacer trampa. Una década después llegó el color. En el cine en blanco y negro la iluminación lo era todo. No podías filmar sin dominar cómo se comporta la luz. La llegada del color redujo ese umbral de exigencia y directores sin tanto dominio técnico podían lograr algo que al menos se viera bien, a diferencia de los grandes genios que conseguían éxito tras éxito. Para muchos este era un cambio de época y lo fue, aunque eso sí, hasta 1967, cuando se estrenaron más películas a color que en blanco y negro. Solo fueron 2 más, pero es el punto de quiebre. En los 70 llegó el CGI, los efectos visuales ya existían, pero eran prácticos, ya sabes, maquetas, ángulos, trucos de cámara. La aparición de ILM, empresa fundada por George Lucas para Star Wars, revolucionó el medio. El CGI empezó a colarse en todos lados y, de nuevo, aparecieron detractores, maquillistas, diseñadores de vestuario, puristas del efecto físico. Pero nuevamente, la tecnología ganó, e ILM terminó acumulando hasta 16 Óscares por efectos especiales en el 2007. Décadas después y mucho más reciente, Martin Scorsese dijo que las películas de Marvel no eran cine, sino parques de atracciones digitales. Y más allá de los memes que desató, volvió a abrir el debate. ¿Una película hecha frente a pantalla verde tiene el mismo valor que una grabada en locación? Ya sabes, con una puesta en escena pensada plano a plano. Te cuento todo esto por una razón, y es que antes de hablar de anime e inteligencia artificial, quiero que veas que estas discusiones siempre han existido, no son cosa nueva, y que detrás de cada conflicto tecnológico hubo un cambio estructural en el lenguaje del cine. El sonido transformó la narrativa, el color alteró la lógica visual, el CGI cambió cómo entendemos lo real, y todos estos choques nacieron de una misma fuente: el miedo a que una tecnología accesible desplace a lo que admiramos. Pero ese miedo, aunque humano, no siempre tiene razón. Cuando veo casos como el de, no sé, Sean Baker, recuerdo que las herramientas no hacen el arte, pero pueden abrirle la puerta a más artistas. Sean Baker acaba de ganar 4 Óscares con Anora, una película con un presupuesto mínimo a comparación de su competencia. Ya antes había filmado cosas como Tangerine con 3 iPhones y editado en Final Cut Pro, sin cámaras profesionales. Así es, un gordo cine. Y aún así su obra ha llegado lejísimos, como debe ser. Por eso no comparto esta visión purista de que democratizar el arte lo, entre comillas, ensucia. De hecho, gente muy talentosa como Spielberg no habría sido tan exitoso si hubiera nacido en 1920. No porque sea malo, sino porque antes el arte era un privilegio técnico. Entiendo, Hoy, con buenas ideas y nuevas herramientas, más gente puede contar historias. Ahora bien, ¿eso significa que todos los artistas que se quejan de las nuevas tecnologías son unos tontos y elitistas? Pues no necesariamente.
Es normal ponerse a la defensiva cuando algo amenaza tu forma de crear, y no solo eso, tu vida en general. Pero la raíz del rechazo casi nunca está en los artistas, y esto es algo muy importante para entender el video. El rechazo casi siempre está en quienes controlan la industria. Los que más se opusieron al sonido fueron las empresas que fabricaban obturadores. Las grandes fabricantes de cámaras fueron las que retrasaron el color. Las casas de efectos prácticos fueron los que se pelearon con el CGI, y Marvel ha sido acusada de prácticas monopolíticas por acaparar salas de cine desde hace años, por gente que hace más o menos lo mismo. Por lo que en el fondo estas luchas no suelen ser por el arte, sino que son por el control económico del mismo. Lo curioso entonces es que aunque las grandes poderes se resistan, los verdaderos grandes artistas siempre son los que terminan adaptándose. Fritz Lang usó el sonido de forma brillante, Henry Ford reinventó el color en pantalla, y directores como Yorgos Lanthimos han creado estilos únicos gracias al diseño de producción digital. Porque quiero que entiendas, antes de hablar de IA y de anime, que las herramientas no quitan el talento, sino que si lo usas bien, lo amplifican, lo expanden. Sin nuevas tecnologías no existirían cosas como Game of Thrones, El Señor de los Anillos o Interstellar. Algunas de sus escenas son el techo de sus géneros, no por la herramienta en sí, sino porque hubo mentes capaces de convertir esa herramienta en arte. De hecho, la palabra tecnología y arte comparten raíz en griego, tecne. Y no es coincidencia, el arte siempre ha sido modelado por las herramientas disponibles. Y si vemos hacia atrás de forma un tanto romántica, podríamos decir que la historia del arte también es la historia de su resistencia al cambio. Aterrizando la historia del anime, también encontramos cosas interesantes, y es que hace apenas 30 años la industria estaba atravesando su transformación más grande, cuando se hizo el paso del celuloide al formato digital. Fue un cambio radical, como te puedes imaginar. Muchos trabajadores perdieron sus empleos, y por supuesto que hubo una resistencia al cambio, pero al final lo digital ganó, y es lo que vemos hoy en día. Sin embargo, a lo que quiero llegar con todo este contexto, y me voy a adelantar un poco con el tema, es que hay una diferencia muy grande entre este tipo de tecnologías nuevas y emergentes y la inteligencia artificial. Porque en estos casos que te conté del cine y del anime, estamos hablando de un cambio de herramienta, no de autoría. Entiendo. Los animadores siguen animando. Sí, o sea, mientras que otros cogían tecnologías actuales para poder evolucionar las películas y contar cosas de otra forma, la IA está sustituyendo eso, por lo que estoy entendiendo, ¿no? Hablando de un cambio de herramienta. O sea, un cambio de herramienta literal. De hacerlo un humano lo hace una máquina. No de autoría. Los animadores siguen animando, los fondos se pintan, solo que ahora en digital. Las decisiones creativas siguen viniendo de personas, la tecnología solo agilizó procesos, no los reemplazó. Nadie cuestionó si el anime digital sigue siendo arte, y aquí es donde empieza la diferencia, porque hasta ahora todas estas revoluciones fueron cambios de medio, de forma, de ejecución. Pero la IA no quiere ayudarte a contar tu historia, por más que pienses que es así, quiere contarla por ti, y eso cambia todo. La IA versus Lo primero humano. que tenemos que entender en este debate que se crea sobre la inteligencia artificial es que no es como las tecnologías anteriores. No es una herramienta que simplemente se sume a tu proceso creativo para ayudarte a ser más rápido, más limpio, más preciso. No, la IA cambia todo porque no necesariamente es una extensión de ti, es un reemplazo potencial. Durante siglos el humano aprendió a usar la tecnología, el artista aprendía nuevas herramientas para poder seguir creando, el editor aprendía nuevo software, el fotógrafo nuevas cámaras, el pintor nuevos pigmentos, siempre fue así. La tecnología era una invitación al dominio técnico, una manera de expandir tu voz, pero esta vez es distinto. La IA no fue diseñada para que aprendas a usarla, no te dice, hey ven, juntos lo haremos mejor. La IA lo hace por ti, y si puede, lo hará sin ti. Piénsalo como esto, durante siglos hubo gente perfeccionando la técnica detrás de cortar árboles con hachas. Leñadores que desarrollaron técnica, fuerza, ritmo. Dominar el hacha era una habilidad muy difícil, una profesión. Luego apareció la motosierra, y sí, fue un avance, porque no vino a mejorar el hacha, vino a hacerla innecesaria. Pero en ese entonces tenía sentido, nadie quiere romperse la espalda si puede hacerlo con una máquina. Cortar árboles dentro de un proceso productivo no necesariamente es artístico, no tiene valor emocional intrínseco. Para una industria maderera solo hay que cortar el árbol y lo importante es el resultado. Ahora bien, ¿qué pasa cuando aplicamos esta misma lógica al arte? La IA hoy no está apuntada a sustituir una labor mecánica, repetitiva o extenuante. Está ocupando el lugar del pensamiento creativo, está imitando decisiones visuales, narrativas, rítmicas que antes tomaba un humano. Y ese es el problema, porque cuando le dejas esto a una máquina... Es real, Es real porque solo lo que hace es sustituir. De hecho, esto está pasando mucho con las aplicaciones IA
que lo que hacen es replicarte una imagen, o sea, una foto tuya, y te la recrea como un dibujo estilo de cualquier cosa o cualquier temática, y lo sustituye totalmente. Como si, yo qué sé, le pidiera a un artista que te dibujara, pero te lo hace gratis. No sé. Y también se ven bastantes fallos a la hora de aplicarlo. Le salen 3 piernas a una persona, le salen 4 brazos, no sé, suelen haber fallitos. Que antes tomaba un humano. Y ese es el problema, porque cuando le dejas esto a una máquina, ya no estás liberando lo humano de una carga, sino que estás borrándolo del proceso. Hoy la IA puede escribir guiones, dibujar personajes, crear Ah, música. este fue. Vale, lo que os comentaba Borrándolo del antes. proceso. Hoy la IA puede escribir guiones, dibujar personajes. Este fue el corto animado de Netflix, este que decía al principio que hubo así, que está habiendo polémicas porque la gente está haciendo anime a partir de IA y este corto lo hizo una IA al completo. Personajes, crear música, editar videos, pero no lo hace con una técnica propia. Lo hace observándote, aprendiendo de ti, robándote, porque sí, la IA... Sí, o sea, el ChatGPT ocurre igual, se adapta a tu forma de escribir, a tu forma de expresar y ya te busca lo que necesitas. Si pruebas con el ChatGPT. Lo hace observándote, aprendiendo de ti, robándote, porque sí, la IA aprende robando, ya que lo que está aprendiendo lo está haciendo de millones de artistas que simplemente no dieron su consentimiento para ser parte del experimento. Y de hecho el problema no termina ahí como tal, sino que las IAs están siendo entrenadas por quienes no entienden el arte que quieren replicar. En mi video sobre el anime a 60 FPS hablé de esto, cuando le pides a una inteligencia artificial que anime algo, pero quien le enseña no sabe qué es animar bien, el resultado puede parecer impresionante, pero está vacío. Ignora los tiempos, el peso, las pausas. ¿Por qué? Pues porque fue entrenada con los ojos de alguien que solo quiere que se vea más fluido. La IA está siendo educada por el algoritmo, por los likes, por el espectador que solo quiere ver algo que se vea impresionante, sin preguntarse necesariamente cómo es que se hizo. Y esto es terrible, no solo porque degrada al medio, sino porque se vuelve una herramienta inútil para los verdaderos genios. Yo soy un fiel creyente de que si Osamu Joder. Tezuka, probablemente la persona más importante de la historia del cómic, siguiese vivo, sería el primero en encontrar cosas interesantes para hacer ayudándose de la IA. Pero ¿cómo vas a esperar que Naoko Yamada o Masaaki Yuasa usen IA si fue entrenada por gente que cree que más frames por segundo es sinónimo de mejor animación? Que No se va, está pensando en no. la persona detrás del lápiz, se está pensando en que tú como espectador no te des cuenta de que ese anime, esa canción, esa historia no tuvo manos humanas de por medio. Que lo importante no sea el cómo se hizo, sino que funcione para ti. Y ahí es donde entramos en terreno peligroso, porque no hay diálogo entre humano y herramienta. No hay retroalimentación, ensayo y error, descubrimiento. Solo hay una simulación del arte y lo peor es que esta vez la financiación del cambio no viene del gremio artístico, como sí pasó con los avances en el cine. Esta vez el empuje viene de gigantes tecnológicos que no están interesados en el arte, sino en la automatización. La IA no Qué se está triste, construyendo ¿eh? con humanidad como te lo quieren vender, se está construyendo sin ella, aparte de ella. Y eso, amigo mío, déjame te digo, que para el arte no es evolución. Joder. Vaya tristeza, la IA versus Toda tecnología tiene un anime, ¿eh? techo, aunque parezca infinita. Luego se nota que todo el vídeo fue un introductorio para este tema, ¿eh? Siempre se llega a un punto en el que la pregunta deja de ser si se puede hacer o no y se convierte en si vale la pena hacerlo. Y es que algo muy peligroso sobre el futuro de la inteligencia artificial, de lo cual no se está hablando lo suficiente y la razón por la cual le puse tanta insistencia en explicar que te quiere sustituir, es el tema monetario. Hoy ChatGPT es gratis, DALL-E es gratis, Sí. DeepSeek, decenas de software lo son. Esto ha hecho que se normalice su uso y gente que antes buscaba en Google ahora simplemente le preguntan a IA. Y de hecho, inclusive al usar Google ya estás interactuando con una. La inteligencia artificial dejó de ser futurista, ya no es una innovación, es rutina y mañana va a ser indispensable. Tú dirás, eso está bien, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que cuando eso pase, cuando todo tu flujo de trabajo dependa de ella, cuando toda tu información esté ahí, te van a obligar a pagar. Hoy no te obligan, es gratis medianamente, te dan un límite para hacer, pero en el futuro vas a tener que pagar sí o sí, a menos claro que uses la versión mala. Porque el futuro no es la inteligencia artificial, el futuro son dos inteligencias artificiales, una buena y cara y otra mala y gratuita. Y créeme, no es una diferencia menor. Si has usado ChatGPT 2.0 contra 4.0, sabes la diferencia inmensa que hay. No es lo mismo, pero con menos opciones. Será una brecha enorme. Y las consecuencias, piénsalas como Canva. Canva es una página web de diseño gráfico y hasta cierto punto podríamos decir que lo democratizó.
Lo de Canvas lo usaba yo para los currículum. Ayudaba mucho, Hoy ¿eh? cualquiera puede hacer un cartel, una presentación o inclusive un logo, pero la mayoría de los diseños hechos aquí que no son de paga, se nota a kilómetros que son de baja calidad. Son planos, genéricos, se Sí, ven baratos y a menos que quieras que tu empresa dé ese aspecto, la realidad es que queda mal. Pues bien, lo mismo va a pasar con las películas, videos y cortos hechos con inteligencia artificial gratuita. Van a haber 1000 producciones, pero para la mayoría de la gente, al saber que es gratuito y al darse cuenta que es de peor calidad que lo otro, simplemente va a pensar que es barato, malo y simplemente no vale la pena. Y no solo eso, de hecho la situación es aún más triste porque inclusive la inteligencia artificial de pago podría ser mediocre. El problema no solo es el acceso, sino que también es el enfoque. Si la IA se construye para imitar lo que ya funcionó, si solo busca optimizar lo existente, incluso su versión premium podría darnos resultados que se sientan joder. reciclados, planos o inertes. Y eso de hecho no es exclusivo de inteligencia artificial, ya lo estamos viendo con otras tecnologías. ¿Recuerdas por ejemplo cómo se veía Avengers Endgame o Infinity War cuando Sí, salieron? claro. Todos veían con buenos ojos esta producción y su CGI, pero mírala hoy. Se ve, no sé, rara, anticuada, falsa, y esto tiene más o menos unos 6 años. Madre mía. El píxel de la grabación del vídeo, ¿eh? Sí, sí, es la grabación del vídeo. Salieron, todos veían con buenos ojos esta producción y su CGI, pero mírala hoy. Se ve, no sé, rara, Sí, anticuada, falsa, y no esto se ve tiene tan más o menos espectacular unos como el 6 primer día. años. El paso del tiempo es muy cruel con las tecnologías que solo apuntan a ser espectaculares y no a hacer algo más que eso. Pero bueno, sé a dónde irás para defender esto. Esto solo pasará con los pequeños estudios que no tengan dinero, pero para un gigante como Disney, esto significa nada, ¿verdad? Pues no. De hecho, no. Durante la producción del episodio 9 de Star Wars, Carrie Fisher falleció. Esta actriz tenía ni Sí, más ni menos que 8 minutos en pantalla en la película. sí, es la que hace la princesa Carrie Fisher Leia, falleció. ¿vale? Es la princesa Leia. Esta actriz tenía ni más ni menos que 8 Pobrecita. minutos en pantalla en la película. Todavía no había rodado nada, por lo que tuvieron que recurrir a grabaciones de otras películas y muchísimo CGI para que pudiera aparecer, dando un resultado bastante bueno. Esto fue en 2016. Así es, desde hace casi 10 años que se dio el primer paso para sustituir por completo a actores, pero ¿sabes por qué no se ha hecho? Pues porque es carísimo. Un solo plano, vale, es viable, pero una película entera ni de chiste. El coste, el tiempo de render, la supervisión, la postproducción, todo se multiplica. Y aún con eso, el resultado no necesariamente es mejor que una persona real. ¿Por qué gastarías millones de dólares en algo así cuando puedes pagar algunos miles a un actor y listo? Un proyecto full automatizado es inviable y hasta cierto punto tonto. Por eso, aunque muchos piensan que ya podríamos hacer una película o serie de anime entera con inteligencia artificial, la verdad es que no. No, No es rentable. Si no ni lo siquiera es. Disney puede permitirse una película 100% generada por IA, ¿qué te hace pensar que los estudios japoneses, donde los animadores ganan muchísimo menos, sí van a poder? Crear cientos de miles de frames con IA requerirá software específico, lo cual de hecho ya es más caro. A eso suma de licencias, posibles conflictos sindicales, derechos. Terminas antes dibujando o haciéndolo tú. No me jodas. Porque si incluso vale caro. Y quieres que te la haga solo la hija. Pues vaya, pues menuda chafa, ¿eh? Eso hazlo tú. Aunque tarde más tiempo. ambientales. En O verdad, como en Rápido y Furioso 7, que el que hacía el de Brian murió por un choque y recurrieron a su hermano en CGI para que fuera igual. Es verdad, sí lo vi también. Que a ver, que no queda mal, pero es que es caro. Y si ya eso es caro, imagínate animar todo un anime entero, ¿eh? no vale la pena. Suena feo, pero es mucho más barato explotar a vietnamitas, filipinos y latinoamericanos que pagar por todo eso. Y además hay que recalcar que la mayoría de las inteligencias artificiales actuales están casi enfocadas en el in-between, o sea, los cuadros intermedios que conectan las poses claves en animación. Pero la animación no solo es eso, es diseño de personajes, layout, storyboarding, lip sync, fondos, dirección de fotografía. Hay docenas de roles más que están lejos de poder ser operadas con inteligencia artificial. Y si ya es caro automatizar un solo rol, ahora imagina intentar reemplazarlos a todos. Ahora, que sea caro no significa que nadie vaya a usar esta tecnología. De hecho, ya hay casos y probablemente te preguntes el por qué. Pues bien, esto nace de un malentendido bastante común, y es que mucha gente cree que una mala animación significa bajo presupuesto. Y bueno, no siempre es así. La segunda temporada de Mob Psycho, que es probablemente el pico más alto que se ha visto a nivel visual su género, no costó mucho más que One Punch Man temporada 2, ¿Qué la cual para dice? muchos fue un desastre. La diferencia no necesariamente es de dinero, sino que tiene mucho más que ver en cómo se administraron los tiempos y también al personal en el proyecto.
Un gran ejemplo, de hecho mucho más palpable y también más reciente, es la cuarta temporada de Attack on Titan, la cual fue muy criticada por su aspecto visual, pero en realidad costó muchísimo más que una producción promedio. El problema no era el dinero, sino que fue el tiempo. Mappa Studios no tenía margen, así que recurrieron a contratar a muchísima gente por episodio, y al no alcanzar ciertos acabados, terminaron encargando partes a estudios externos, como V-Sync. De hecho, la escena de murallas cayendo fue hecha por un estudio francés especializado en animaciones de videojuegos bastante exigentes, con alto uso de partículas, y sí, eso no es barato. El uso de la inteligencia artificial de forma casi indiscriminada en el anime va a llegar en este tipo de situaciones, en estudios con producciones al borde del colapso, implosionando, ya sabes, A1 Pictures, Cloverworks, Mappa, JC Staff o inclusive estudios más puristas como Seiya Saru, que poco a poco se han ido alejando de esos ideales. Son estos estudios y estas producciones que en situaciones límite van a recurrir a la inteligencia artificial para poder entregar a tiempo. Es decir, el futuro y quizá presente de la inteligencia artificial en el anime. Hay animes hechos por IA, no cortos, sino anime. Joder, qué tristeza. A ver si hay uno que tienes como ejemplo o algo. Es decir, el futuro y quizá presente de la inteligencia artificial en el anime apunta a ser una herramienta externa de ayuda que se va a utilizar no por convicción, sino que por desesperación. Ahí, amigos míos, es donde va a comenzar la llegada de la IA y donde se usará si realmente es que llega con suficiente fuerza. Pero bueno, aquí también es donde cierra el video, ya que lo que sigue simplemente son predicciones y cosas que no sabemos exactamente si se van a cumplir o no. Por lo que cierra el video, pero regresando al inicio del mismo. Quiero ser optimista con el futuro, ya hay directores experimentando con lo que una IA es capaz de hacer, explorando otro tipo de alfabetización visual, otro tipo de sensibilidad e intentando que la IA no elimine el arte. Y eso, por más aterrador que suene, también puede ser una oportunidad. No me gustaría que gane la inteligencia artificial, pero si va a ganar como tantas otras tecnologías lo han hecho, debemos hacer que lo haga con artistas de su lado, con genios, demostrando que por poco que sea, hay cosas interesantes que se pueden hacer con ella. Quiero que sea como siempre ha sido. Una vez más, quiero que gane el arte. Realmente no tengo mucho más que decir en este tema, pero sí quiero leerte. Sé que siempre hay algún troll que cree que ir contra la corriente es tener verdaderamente mucha inteligencia, pero en mi último video de inteligencia artificial hubo comentarios muy buenos. Así que, de verdad, cuéntame qué piensas. Los estoy leyendo. ¡Wow! Increíble, ¿eh? Está guay el vídeo, ¿eh? Me ha gustado mucho. Y ha explicado bien sobre lo futuro que puede venir del anime, ¿eh? Está bien, ¿eh? Está bastante bien. Gracias por compartirme el vídeo, chicos. Está bastante chulo.